Buenos días y bienvenido a Grow Up Experience. Hoy tenemos el placer de estar con Mireia Trepat, espero haber pronunciado bien, es CMO y co-founder de Freshly Cosmetics, ¿no? Una marca que, digamos, pues todo el mundo conocemos, es una marca joven, pero que todo el mundo conocemos. Mireia, muchísimas gracias por estar aquí y para invertir tu precioso tiempo en esta entrevista. Y bueno, pues el objetivo de la misma es que creamos pues una experiencia de crecimiento, ¿no? Que a través de esta conversación se crea pues un jugo esencialmente que permite a personas pues de crecer profesionalmente, ¿no? A través de la experiencia de personas como tú. Eh, Cada negocio empieza con una receta que yo creo que es indispensable, que son las personas, ¿no? Ujú. Te tengo a ti y bueno, pues hay otras personas detrás de Freshly y que han Total. permitido su éxito. Entonces, la primera pregunta es, bueno, es decir, pasaste de la química a los negocios, ¿no? Es decir, ¿cómo fue eso, no? Es decir, como una persona que empezó a estudiar o, bueno, pues que estaba en la Universidad de Química, pues llegó a montar un negocio, ¿no? ¿Me cuentas un poco este comienzo y cómo se generó esta, bueno, pues eso, esta conversión entre comillas, ¿no? De formación y de trabajo, ¿no? Total. Bueno, primero de todo, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por contar con Freshly, conmigo, como representación, como has dicho, de todas estas personas que han hecho posible, ¿no? Esta aventura, como siempre decimos, de cero a lo que somos ahora, 8 años después. Y la verdad es que también me hace especial ilusión estos momentos porque al final, como dices ahora mismo, ¿no? Rememoras lo que has vivido y cómo empezaste y también es un ejercicio, podríamos decir, ¿no? Que hace uno mismo para poder como agradecer todo este recorrido. Entonces, bueno, nada, como decías, empezó en la universidad en ingeniería química. Nosotros estudiamos los fundadores, ¿no? De Freshly esta carrera y fuimos a trabajar al sector multinacional, a las empresas que hay aquí en la zona de Tarragona, nosotros estamos, y vimos que empresas tan como esquematizadas, burocratizadas, donde por supuesto la seguridad en el sector químico es lo que premia y lo que tiene que ser, pero que no nos sentíamos cómodos, ¿no? No nos llenaba, no teníamos este punto de innovación, creatividad, que algunas veces en proyectos que habíamos participado a lo largo de los estudios, porque somos súper motivados y en ese momento todavía más, cuando 8 años atrás, incluso más, la motivación y las ganas están por las nubes. Sentíamos esta adrenalina que en el mundo laboral y al primer año nos dimos cuenta de que eso no era lo que nos llenaba. Sí. Entonces decidimos como decir, vale, hacemos un parón, pensamos qué podemos hacer, habíamos trabajado conjuntamente en estos proyectos. La verdad es que todo el mundo startup que empezaba a sonar aquí en el ámbito nacional realmente era algo que nos encantaba, que seguíamos, las marcas, las empresas tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso decidimos como, primero pensamos, ¿no? Queremos hacer algo y luego fue cuando buscamos la idea. Entonces, a veces surge al revés, pues en este caso fue así. Y la verdad es que, bueno, nos planteamos como una serie de requisitos, sobre todo a nivel tecnológico, aunque fuese como el boom en ese momento, sabíamos que no podíamos aportar. Queríamos aprovechar estos conocimientos de ingeniería química y buscando, como todo surge muchas veces de las pasiones, fue a raíz de la madre de Miquel, uno de los cofundadores de Freshly, que ella hacía cosmética natural handmade, o sea, en casa, ¿no? Como podemos entender, pues las típicas pastillas de jabón, los típicos bálsamos, cremas, etcétera, y realmente hacía ya bastante tiempo que nos iba regalando, pues nos traía amigos, familiares, etcétera, pues yo era una de las que Miquel siempre me daba como cosas para probar, todo a base de ingredientes naturales, que al final también era un poco allí donde surgió el clic. Y yo en este caso era como bastante fanática de lo que era, pues todo lo que es estilo de vida saludable,
estaba muy conectada en redes a estas comunidades, tanto a nivel de deporte, a nivel más de mindfulness, de alimentación, pero vi que lo que era ingredientes naturales en la cosmética realmente no había, o sea, no me impactaba de ninguna forma, ¿no? Ni ninguna marca, ni ninguna comunidad. Entonces fue allí donde empezamos a buscar, como ingenieros que somos, hicimos, bueno, estudios y estudios, investigaciones, etcétera, etcétera, recopilación, un montón de datos y vimos que realmente era una idea que encajaba todo, ¿no? Como un engranaje, es decir, vale, podemos aportar nuestros conocimientos de ingeniería química por lo que hace la formulación, todo lo que es entender muy bien que sea natural con un sello de calidad, ¿no? Los procesos que implican crear un producto, el tener un producto físico que nosotros mismos fuésemos target, ¿no? Que aportase un punto diferencial a lo que es las personas con esta parte de ingredientes naturales enfocado a un estilo de vida saludable, etcétera, etcétera. Entonces, fue aquí un poco todo este mix que realmente como la chispa, ¿no? Fue Mercé, que es la madre de Miquel, pero que a partir de allí nosotros con nuestros conocimientos vimos clarísimo que es allí donde teníamos que apostar. Pues estupendo, estupendo, estupendo. La historia es preciosa, ¿no? Y cuenta sobre bueno, pues cómo se creó un producto de valor, ¿no? Con valor añadido, Mm. que os ha permitido de entrar esencialmente en un mercado que es hipercompetido en realidad, ¿no? Habéis conseguido crear una curva de valor diferencial con respecto a la competencia gracias a, pues, eso, o sea, bueno, pues lo noble del producto, ¿no? O sea, la naturaleza y de los ingredientes y de la cosmética, que pues es una cosmética natural, ¿no? Y no una cosmética hecha con ingredientes, digamos, bueno, pues de laboratorios, ¿no? Más químico, ¿no? Permíteme la Sí, palabra, ¿no? sí, Pero sí. también de lo que percibo, de lo que me cuentas esencialmente, es que, bueno, pues te reconvertiste, ni hizo falta reconvertirte en marketing, o sea, es decir, al Ya, final al final empezasteis del producto, o sea, pero de una forma natural, o sea, oye, pues, ¿qué quiere la gente? O qué podríamos dar a las personas que hoy en día, pues, nadie le está ofreciendo, ¿no? Entonces empezasteis pues, de la creación del producto, ¿no? Y poco a poco te fuiste ocupando de la parte de marketing, me imagino, y eso es la segunda pregunta, de una forma natural, ¿no? Es decir, la división de sí. las tareas entre vosotros, entre tú y Miquel, pues al principio Ujú. quizás siguieron un poco una trayectoria natural o os la separasteis en una mesa, ¿no? Esencialmente, ¿cómo fue eso? Sí. A ver, los 2 somos unos fanáticos tanto de las marcas como también de la parte operacional de lo que podríamos decir un negocio, ¿no? Sí que es verdad que yo había tenido una pequeña experiencia previa, mi madre tiene un negocio muy Ajá, pequeñito de lo que es todo también handmade, pues a nivel de lanas, de hilos, ajá, etcétera. Y yo en ese momento, cuando estaba estudiando, pues al final también, ¿no? Las redes me encantaban y tal, y le dije, wow, yo te creo el e-commerce, yo te creo las redes sociales, te las llevo, empezamos a crear comunidad. Y allí fue como ya un primer test para realmente experimentar, que luego en Frisly esto me ayudó muchísimo para también como un poco tener la confianza, ¿no? De encargarme de esta parte. Está claro que a una escala nada que ver, es decir, ya nos podemos imaginar una pequeña tienda de pueblo y que el e-commerce era más simbólico para tener algo casi como un juego para mí, ¿no? De experimentar sí, y de probar. Y a partir de aquí fue un poco cuando también, pues todo lo que es quizás al ser chica, el target también está, por supuesto, los productos son unisex, pero más enfocado a mujer, como todos podemos entender, ¿no? El sector de la cosmética. Entonces, quizás también pues me sentía como más conectada, ¿no? A generar esta comunidad, las influencers que ya seguía, el estilo de vida que esté saludable, ¿no? Que de aquí surgió un poco también la chispa de la idea. Entonces, bueno, todo se unió para poder yo empezar a llevar, pues desde en ese momento todo, o sea, porque al final, como decías, Miquel y yo éramos el día a día dedicado a 100% a Freshly,
sin nada más. Y luego, pues hasta ahora que por supuesto tenemos un equipo y ya la magnitud de lo que implica marketing, aunque el título como tal, CMO, lo tengo desde el minuto cero, no tiene nada que ver, ¿no? 8 años después. Entonces fue un poco estar el camino natural, que sin quererlo. Sí que es verdad que la parte de conocimientos de ingeniería química, puedo decir que me ayudó muchísimo a toda la parte también de análisis. Al final, al empezar online, al empezar como marca digital nativa, ¿no? Esto también, todo lo que eran números, intentaba que la parte emocional de la marca se viese muy compensada o balanceada con la parte más racional de analizar muy bien qué está funcionando, ¿no? Y esta prueba y error para iterar, para mejorar, para escalar. Entonces, bueno, un balance de todo es también siempre el mix perfecto para poder como escalar en este caso. Correcto. Aplicaste desde el principio un poco la norma que el marketing tiene, aunque sea marketing y sea construcción de marca, que tiene que tener un impacto sobre la cuenta de resultados, porque es decir, Total. es que al final, pues una startup, bueno, hace 8 años, ¿no? O sea, era una startup, yo creo que ahora ya no sois una startup, ¿no? Eso nos Aunque os gusta decirlo, ¿no? O sea, digo, oye, Sí, no. sois una empresa de las grandes, ¿no? Entonces ya no sois bueno, pues una startup, aunque pues quizás tenéis los mecanismos de la misma, ¿no? En vuestro día a día, ¿no? Para el crecimiento y para la propia mecánica de la compañía, para que siga el mismo ritmo, ¿no? De crecimiento. Pero eso, es decir, el enfoque hacia los números, digamos, es esencial Es para todas clave. etapas de vida y de crecimiento, ¿no? Porque si no se queman recursos y se llega a un punto que no se va para adelante, ¿no? Entonces, entonces sí, yo estoy muy bien de acuerdo contigo porque yo también veo el marketing de esa forma, ¿no? Es decir, es muy importante ver el impacto de cada acción sobre, pues eso, la cuenta de resultados, ¿no? Cómo impacta sobre cash flow, cómo impacta sobre ventas, sobre captación de cliente y, bueno, pues también marketing de retención, cómo impactamos sobre la retención y cuánto nos cuesta, ¿no? La misma. Sí. Hablando de crecimiento, decimos que esencialmente la curva de valor de Freshly en su comienzo fue ofrecer un producto diferencial en el mercado, ¿no? Ujú. Pero hoy en día, después de 8 años, ¿no? Que habéis lanzado vosotros esta nueva línea, ¿no? De productos de cosmética, pues han surgido otras marcas, ¿no? Que han intentado o que están intentando un poco seguir vuestros pasos, ¿no? Entonces, allí, ¿tú crees que es importante adaptar la curva de valor de vuestro producto y de vuestro servicio, de la oferta que estáis dando a lo largo del tiempo? ¿O una empresa como Freshly se podría permitir de decir, oye, hemos sido los promotores, hemos sido los primeros, podemos estar tranquilos que nada va a ocurrir, ¿no? Es decir, No, en es una ningún pregunta caso. trampa. Sí, total. A ver, por un lado, o sea, es algo que nosotros, o sea, de conformismo no tenemos nada, es decir, siempre ha sido, haya o no haya competencia, la competencia es buena. Yo creo que al final también te indica que vas por buen camino y más si en este caso, pues Freshly fue uno de los pioneros, ¿no? Sobre todo en el ámbito nacional a generar esta transición dentro del mundo de la cosmética. Pero, o sea, el conformismo en Freshly no existe y siempre que a veces, alguna vez decimos, ostras, nos sentimos en zona de confort, nada, pues tenemos que salir ya porque ya nos estamos quedando demasiado sentados. Es algo que el mercado te exige y el mercado es el cliente. O sea, las personas, nosotros mismos, no somos clientes de muchas marcas, consumidores de muchísimas cosas, sea a nivel ya más de cliente o a nivel incluso de consumidor de contenido, ¿no? Entonces, es importantísimo entender qué necesita, qué busca y esto va cambiando a lo largo del tiempo, igual que cambia el mercado, igual que cambia el sector, nuestro entorno
y también la percepción que tenemos del valor que nos aportan las marcas, ¿no? Nosotros lo dividimos mucho en la parte de producto más servicio, es decir, es la ejecución lo que cuenta, cómo haces las cosas, no solo lo que eres, ¿no? Ese why, ese reason de estar aquí, ¿no? De que el cliente o el público objetivo, en este caso, el potencial, entienda muy bien qué eres y qué valor le vas a aportar respecto, pues, el resto de, como decías, el mercado cosmético, o sea, el sector cosmético tiene una multitud de marcas, está muy atomizado, que también es lo bueno. El hecho de estar tan atomizado implica que marcas como Freshly puedan aparecer de la nada en un sector que está, pues podríamos decir, consolidado, ¿no? O que se entiende como que no hay espacio a la innovación porque ya existen muchísimas marcas, pero que realmente generen esta propuesta diferencial y genere este crecimiento y este impacto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que nada de conformarse, este sería el resumen. Sí. Estupendo. El proceso de crecimiento conlleva también adaptación empresarial, ¿no? Como decías, bueno, pues no hay que conformarse, no hay que conformarse a lo que hay y a nivel de organización pura, bueno, quizás a ti te ha tocado más la reorganización del marketing, de la captación, de la retención y todo lo que conlleva eso. No es lo mismo tener una empresa de 10 personas que tener una empresa de 50, que tener una empresa de 200. Y los procesos organizativos pues van cambiando, ¿no? Es decir, en esto, es decir, o sea, ¿crees que es importante tener cierta organización, ciertas rutinas y, bueno, pues cuestionarse un poco los procesos internos siempre? O sea, ¿hacéis ese trabajo en Freshly? ¿Lo hacéis, os ponéis en discusión también por el mecanismo de funcionamiento interno, de captación, o sea, es decir, todo lo que conlleva desde la organización de las personas hasta la producción o hasta el marketing y la captación, ¿no? Es decir, os reorganizáis o os ponéis en discusión en este sentido también. Sí, es importante y es muy sano el estar continuamente pensando en cómo puedes hacer mejor las cosas. Aunque vayan bien. Es decir, es muy importante, sobre todo en esos momentos, ¿no? Cuando algo detectas que no funciona, rápidamente ya es como el KPI, ¿no? Como la alarma que te salta para poder cambiar ese proceso, sea el que sea. Pero cuando las cosas van bien, también tienes que plantearte, quizás que pueden ir mejor, ¿no? O sea, esta parte de, realmente si están funcionando bien es que vamos por buen camino, vale, ¿qué podemos hacer de más o qué podemos, a veces es deshacer o simplificar, optimizar para que vayan mejor, ¿no? Entonces es algo que a nivel interno, sobre todo por el hecho de, como decías, de cómo escala el equipo, qué necesidades tiene Freshly. Es decir, hay muchos roles dentro del equipo que también han ido evolucionando, ya no solo por adaptación del mercado, porque al final también hay nuevas herramientas, hay nuevas metodologías de trabajo en las cuales puedes optimizar y dedicarte a aportar más valor al cliente. Es decir, muchas veces nos pasa esto, ¿no? De saber, vale, de todo lo que hacemos, qué realmente impacta al cliente, qué realmente está aportando un valor y qué percibe. Porque tú te piensas que todo lo que hace el cliente lo valora y realmente de lo que haces, quizás el 80-20, ¿no? El 20% de las cosas que haces son el 80% de valor que percibe Sí, el cliente. El resto del parejo. 80, sí, o sea, el resto Eh, es humo, como aquel que dice, ¿no? Pero detectar ese mm, 20 para que realmente genere este 80 al cliente es lo más importante. Entonces, muchas veces lo que suele pasar, sobre todo cuando la empresa crece o cuando va creciendo las personas en el equipo, es sobre todo se pueden ralentizar procesos, toma de decisiones que no acabas de saber quién la toma y este tipo de discusiones de pues reunionitis, procesos demasiado burocráticos hasta que este no valida esto, si se retrasa 2 días impacta en el otro equipo y ya corre porque voy a última hora, ¿no? O sea, toda esta parte más organizacional que impacta en cualquier equipo, sea de marketing, sea más de talent o el de operaciones o logística,
impacta a todos por igual, ¿no? Y es estar replanteándote continuamente cómo puedes hacer, ¿no? De, como dice el libro de Scaling Up, que me gusta mucho, de no ser un elefante y ser una gacela, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las 300 personas que somos en Freshly seamos todos gacelas y remamos y tengamos esta agilidad, Correcto. ¿no? Para aportar este valor al cliente. Correcto, porque al final, bueno, pues es decir, hay que tener un buen producto, hay que tener un buen marketing, pero el funcionamiento hace que esto siga vivo, ¿no? Y siga sobre todo actual, ¿no? Pues Sí. muchas gracias por la explicación, ¿no? Entonces, ahora ya me veo un poco más ya me es más claro por qué crecisteis tan rápido y bueno, pues os consolidasteis tan rápido y por qué sois la empresa que sois, ¿no? Es decir, muchas veces se mira gran éxito como el vuestro de un lado puramente de marketing o de un lado puramente de timing del Ya, mercado, pero yo soy partidario que no es así y por eso te hice esta pregunta, ¿no? Es decir, oye, pues sí, todo negocio no, es decir, para tener un éxito como el vuestro tiene que tener todo bien medido, bien procesado y sobre mm, todo que esto continúe en el tiempo, ¿no? Y que la fuerza que tuvisteis al principio, pues siga, ¿no? Siga viva y siga pues multiplicada exponencialmente por todas las gacelas que tenéis en la empresa, ¿no? sí, Eh, estoy de acuerdo. Sí, sí. Yendo a la parte del marketing, puro Ujú, marketing, ¿no? Que ya te toca más de cerca todavía, digamos, pues en una empresa, o sea, y por la experiencia un poco que he vivido, hay como diferentes etapas, ¿no? En estas diferentes etapas, la evolución del marketing mix y de las acciones de marketing pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar ujú. en orden de prioridad. En su comienzo, Freshly, ¿a qué daba más importancia? Y ahora mismo, ¿en qué da más importancia? O sea, es decir, ¿cómo fue esa evolución? ¿No? Es decir, en el marketing mix y en la comunicación, ¿no? Entonces, sí, No, sí, no, mira, sobre todo, o sea, para simplificar o al sí, final como responder rápido es, o sea, es hacerlo más complejo, ¿no? O sea, tú mm, sabrás también dentro del sector del marketing cómo han ido cambiando las cosas, que quizás antes lo que era estrategia basada en redes sociales era una parte muy orgánica donde realmente la viralidad se hacía de forma casi espontánea. Como decías antes, también el timing a esto nos ayudó, ¿no? A este crecimiento de comunidad y apalancar los recursos allí eran clave para también, pues en este caso fue clave para el éxito de Freshly. Ahora mismo también sabrás que esto es mucho más complejo, que realmente pues todo lo que son algoritmos, todo lo que son objetivos de campaña, canales que ya no solo podríamos como decir antes para nosotros lo más importante era Instagram, ahora ya tienes Instagram, TikTok, YouTube, no tienen nada que ver una con la otra, luego hay todas las campañas de paid, de prescripción que influencer marketing no tenía nada que ver tampoco antes como ahora, está mucho más profesionalizado todo. Por supuesto, todo al final son modelos de negocio, por lo que también tienes que adaptarte, ¿no? Que si la afiliación, que si out of com, etcétera. Es decir, hay un mundo, un mar de posibilidades que antes, por el hecho de ser pequeño cuando empezamos, ¿no? Y los recursos eran limitados, pues eran apostar a un único canal, ¿no? En este caso nos apalancamos sobre todo lo que era redes sociales. Instagram era la ganadora en ese momento, todavía para nosotros lo sigue siendo, está claro, pero que quizás el resto dijimos, no, nos focalizamos aquí, porque al final nos permitía también trabajar muy bien lo que eran como tres patas, por una parte de la parte orgánica, que realmente en ese momento funcionaba súper bien. Todo lo que era prescripción a través de influencer marketing, está claro que nada que ver con el nivel que ahora mismo lo está trabajando Freshly. En ese momento pues era comunidades más pequeñitas, estilo de vida saludable, moda,
beauty, pero me pasaba el día contactando a prescriptoras a ver si querían probar el producto y a ver si les gustaba a su comunidad y al final pues hacer un poco de transmisión de valor, ¿eh? Y luego todo lo que era paid, que paid pues está claro que en su momento pues quizás yo montaba 2 campañas y con eso me quedaba tan ancha y ahora mismo, claro, hay un equipo de 7 personas trabajando en pues campañas, bueno, no te sé decir el número a la vez activas, con un montón de anuncios, con un montón de creatividades que cambian cada día, ¿no? Con miles de objetivos, budgets distintos, mercados distintos, etcétera. Entonces, realmente es lo mismo, podríamos decir, a una escala ahora pues mucho más superior con una parte sobre todo de medición, de distribución de la inversión, del marketing mix, como decías, de canales, mucho más pues también según el público objetivo, etcétera, etcétera. Sí. Se podría decir, corrígeme si me equivoco, es decir, yo visto de fuera, ¿no? Evidentemente y no con conocimiento y con los números que podéis tener vosotros, ¿no? Pero es decir, y lo veo también en otros, bueno, pues en otras empresas, ¿no? Esencialmente lo que me comentas del comienzo, ¿no? A través de las redes sociales, hoy en día yo creo que es más complicado, pero sigue siendo posible, ¿no? Es decir, conozco pequeñas marcas que siguen haciendo esa lucha, ¿no? Es decir, oye, de dar la prueba a los prescriptores y para que se conozca y que bueno, pues de allí aumente poco a poco. Evidentemente, el efecto viral y el efecto de amplificación que tenía un tiempo es bastante distinto de lo que tiene ahora. Sí, por desgracia, sí. Claro, pero ahora vosotros contáis con unos canales, habéis construido vuestros propios canales, es decir, tenéis un canal inmenso de YouTube, bueno, pues vuestras propias comunidades, son comunidades gigantescas, o sea, muy, muy grandes y súper representativas del mercado. Entonces, a mí me surge como espontáneo preguntarte, es decir, al final la comunicación orgánica, aunque el algoritmo, entre comillas, va a penalizar, oye, pues quizás no sirva por la captación, pero pues sirve por la retención, ¿no? Es decir, oye, Total. utilizáis el orgánico tanto, sobre todo de redes, ¿no? De redes, de newsletter y tal, por la retención a través de lo que comentabas del servicio, ¿no? Y del valor a través del servicio, ¿no? Es decir, oye, pues le digo cómo usar el producto, le digo la calidad del producto, le digo cómo cuidarse, le digo, bueno, cuándo usarlo, le digo cómo construir rutinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y Total. entonces, la pregunta va por ahí, es decir, ¿utilizáis el orgánico por, digamos, acciones de retenciones y quizás el paid por la adquisición de nuevos clientes, ¿no? Y la segunda pregunta, quizás al principio no necesitabais paid porque pues ya con ese tipo de comunicación, como no tenéis clientes, al principio Sí. se sumaban con el contenido. Ahora llega un punto de decir, oye, pues para captar más son necesarias acciones de pago. ¿Centré Eh, bien el tiro 100%, 100% de acuerdo. O sea, al final es esto, o sea, por un lado, todo lo que es el posicionamiento orgánico, está claro que la trayectoria, ¿no? Estos 8 años que han transcurrido en Freshly hace que las comunidades pues tengas el tiempo, ¿no? Para hacerlas crecer por este aspecto. Y luego todo lo que es captación y retención, es verdad que tiene un punto más de complejidad porque no dejamos de hacer paid en retención tampoco, ni dejamos de hacer orgánico en captación, podríamos decir, pero que o sea, para nosotros es inversión en marketing para darnos a conocer a nuevas audiencias, nuevos targets, nuevos clientes, sean en el mercado nacional, que podríamos decir que está como más consolidado, o a otros mercados nuevos, y todo lo que es posicionamiento orgánico o comunidades orgánicas es vamos a generar el máximo de valor, vamos a generar valor a través del contenido, ¿no? Para esa comunidad, como decías ahora, pues ya no solo
te presento el producto. ¿Por qué te voy a presentar el producto si puedes entrar a la web y ya lo ves y quizás ya lo has comprado 30 veces, ¿no? Entonces, te voy a explicar cómo integrarlos, cómo usarlos, tips a nivel de sacar más provecho, cómo generar tu rutina, cómo incluso puedes hacerlo con otros productos, es decir, hay un equipo de Customer Love que es como le decimos a lo que es comúnmente entendido como atención al cliente, que realmente trabaja muchísimo todo este contenido base para que luego los equipos se puedan apalancar en ellos y pues el equipo de social pueda hacer el contenido pues ameno, de forma orgánica, de forma como muy de tú a tú, ¿no? Esta amiga experta que nosotros decimos, ¿no? Que puedes consultar y que tienes a través de cualquiera de las caras, ¿no? O cualquiera de los canales que te puedes encontrar en Freshly. Entonces, esto es como súper relevante y el enfoque a fidelizar al cliente a través de contenido es lo que realmente marca muchas veces la diferencia, ¿no? De saber quién te va a ayudar, ¿no? Que Freshly va a estar allí cuando lo necesites para una duda de producto, porque quizás tienes ya uno en casa y no sabes cómo integrarlo en la rutina, o incluso a veces para que nosotros mismos te digamos, no, no uses esto, acaba el que tienes y luego ya integras esta rutina, ¿no? Entonces, esta parte de conexión, de confianza, de transparencia, es lo que hace realmente esta parte de conexión, ¿no? De no entender cliente-marca, ¿no? Como una parte muy unidireccional, sino esta parte tanto bidireccional que se ha generado gracias a las redes y gracias a Dios, que se ha generado así, porque si no creo que tampoco no es sano, ¿no? Que no puedas recibir un feedback y puedas aplicarlo y te sientes como responsable de realmente accionar algo como marca, como empresa, porque tú también eres cliente, ¿no? De otras marcas y Sí, te sí. puedes dar cuenta de ello. Sí, totalmente de acuerdo. Eso habla mucho del Customer Journey, lo que concebís como Customer Journey en Sí, Freshly, que no se para, la etapa de Customer Journey no se para en la adquisición, ¿no? Que muchas no, veces se no, utiliza eso en la adquisición, pero es decir, oye, no hay que preocuparse solo de captar, ¿no? Hay que preocuparse de mimar el cliente y de retenerlo, ¿no? Cuesta más captar un cliente que retenerlo al final. Y eso total. quizás es la curva de valor, es la parte añadida que es, bueno, pues adicional a la curva de valor inicial de First Cosmetic, de producto innovador a consultores casi de belleza y cosmética Sí. natural, ¿no? O sea, es impresionante, es impresionante. Y por la parte bueno, la parte de retención, vaya por la parte más orgánica, aunque pues me dijiste que, bueno, pues no excluís acciones en paid, ¿no? En paid, el canal paid por esta parte, me imagino, cuando se lanzan promociones y cuando se Correcto, lanzan en campañas, pues oye, pues se impacta evidentemente también los clientes, ¿no? Es decir, y se utilizan sí. diferentes canales. Pero por la parte de captación de nuevos clientes, entonces, pues las campañas, me imagino, las tenéis orientadas a performance en la captación de nuevos clientes. ¿Tenéis en cuenta del valor diferencial que pueden tener los clientes para vosotros o los consideráis todos como clientes perfectos y buenos clientes? Sí, no, o sea, en este caso sí que es verdad que como decías antes, trabajamos mucho en lo que es el Customer Journey. Entonces, sabemos que para al final captar un cliente nuevo, en este caso, tienes que generar un dreaming, ¿no? Es decir, como una parte de reconocimiento de marca, luego ya va la parte más de consideración, que es un poco como entendemos el funnel, podríamos decir, puramente de adquisición, ¿no? Y luego ya hay el experiencing, que ya es este momento de compra y uso incluso del producto, esa primera vez en contacto con el producto, con la marca. Esto quizás está muy enfocado al canal online, al final para nosotros todavía sigue siendo el canal más importante y relevante a nivel de negocio, entonces un poco lo entendemos así. Las campañas paid no dejan de ser el canal o el medio que nos permite cómo impactar a estos usuarios, público objetivo o potenciales clientes nuevos, ¿no?
Entonces, sí que es verdad que entendemos y vamos como targetizando según afinidad, es decir, audiencias lookalike, lo que podemos entender como targets también por intereses. Luego, a veces sí que es verdad, aunque quizás no nos gusta mucho, pues dejamos algoritmo al libre albedrío en según qué plataformas para también probar un poco y experimentar qué tal funciona. Es decir, es algo que está cambiando tan constantemente que es muy prueba y error. Y realmente pues plataformas como han podido salir ahora, como puede ser TikTok, que sí que es verdad que la parte de paid está menos profesionalizada, podríamos decir, o menos trabajada, como podría ser una parte más de Meta, ¿no? Facebook, Instagram, etcétera. Pero bueno, que también te permiten, ¿no? Hacer esta parte de llegar a nuevas audiencias y que realmente este 2023 ha sido uno de los canales con más captación y en el cual quizás hemos apostado más y ya no solo tampoco por el contenido orgánico, sino también apoyarnos en esta parte de paid de los contenidos más virales que no tienen por qué ser de performance, ¿no? Sino que Sí, quizás sí, es, sí. como decías, te cuento cómo este producto, recuerdo un vídeo que realmente me hizo muchísima, o sea, me generó como un plan en shock, es decir, cómo con una naranja la maquillábamos y luego con el limpiador veías cómo realmente quedaba mucho más limpia respecto a otro producto, etcétera. Es decir, cómo a través de esta parte de creatividad, de contenido, de hacer próximo al cliente con cosas muy visuales y muy, no sé, como muy caseras, ¿no? También, porque al final Sí, TikTok es como muy orgánico, demasiado sí, orgánico sí, muchas sí. veces. Eh, generas esta atracción, ¿no? Y generas esta parte de hacerte relevante, de ser distinto. Entonces, bueno, este tipo de cosas las hemos experimentado muchísimo. Quizás nunca hay que olvidarse de la utilidad del contenido, ¿no? Es decir, quizás muchas Mm, veces lo que los equipos de marketing estamos siempre maquinando, maquinando, maquinando campañas para pensar a venta y nos olvidamos de paso que es lo que necesita el usuario, ¿no? Es decir, lo total. que me contaste tú de la naranja es un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Es decir, Sí, sí, ¿cómo le explico esto de una forma súper sencilla? Y que sea genuina y que, bueno, pues la amiga se lo hubiera contado quizás con la misma palabra, ¿no? correcto, Eh, entonces hay una totalmente. capa de consideración del producto, pues que se hace a través de la prospección en diferentes plataformas. Estoy súper de acuerdo contigo que es una parte muy necesaria, pero que, bueno, es decir, no todo, desafortunadamente, no todas las marcas lo tienen interiorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, pillan muy al dedo lo del marketing orientado a resultados, ¿no? Es decir, oye, Mm, eh, al final, pues los canales de prospecciones son más duros de relación a la conversión, quizás, la conversión directa, total. pero en un blended, pues sí que te dan los números de crecimiento, ¿no? Es decir, pero Sí. claro, es decir, eso no todo el mundo lo ve así, ¿no? Pero por eso Mm, estoy contento bueno, pues de confrontarme contigo sobre ese punto sí. y de entender ese punto de vista, ¿no? Sí, Que oye, aunque hay canales y canales, ¿eh? Porque sí que es claro, verdad que los que ya no puedes medir de alguna forma, aunque sea con una visita, con un lead, con un CPM, ya, bueno, a veces claro, puede costar más claro, el apostar por ellos. Mm, claro. Y bueno, pues yendo un poco más en los KPI, ¿no? Es decir, nombraste alguno, ¿no? Que son sí. puro típicos de marketing, pero es decir, la valoración de los resultados de la captación, de la retención y del crecimiento propio de la compañía, la basáis, me has dicho que te gustan los números. Entonces, Sí, estoy seguro que la basáis sobre unos KPIs que para vosotros son fundamentales, ¿no? Entonces, sí, ¿tenéis sí, sí. algún KPI construidos de negocios que, por ejemplo, relaciona la captación de nuevos clientes con la pérdida de clientes, la evolución de vuestros clientes activos y, bueno, pues algún KPI que digamos que hace que no duermas o por lo menos que mires todas las mañanas antes de desayunar Sí, sí, sí. y que Eh, te gustaría compartir. Sí, o sea, me focalizo muchísimo en lo que es
el marketing mix que ocurrió ayer y los resultados en negocio, por supuesto. O sea, el CAC y el ROAS y la desviación versus previsión, que al final también tenemos previsión de todo de forma diaria, al detalle, por mercado, por canal, por todo. O sea, es algo fundamental. En este caso, y sobre todo es esto, el coste de adquisición de un cliente, el porcentaje de repetición dependiendo del tipo de campaña o el tipo de día, es decir, esto también depende mucho de la estacionalidad, del planning, de las campañas, como decía, si hay una promoción, si hay un lanzamiento, etcétera, y luego el ROAS global, mirando el online. Esto sí, Y, normalmente imputamos toda la inversión a lo que es el canal online. y el ROAS, o sea, considerando que vuestro negocio es un negocio que quizás ahora, como lo tenéis montado, o sea, la parte de recurrencia quizás es más grande que la parte de Sí, captación de nuevos, a esta altura seguro que sí. Bueno, por lo menos el mercado nacional. sí. Entonces allí valoráis el ROAS, ¿es un ROAS a corto plazo o es un ROAS a medio largo plazo? Es decir, ¿es un ROAS a un mes o un ROAS más amplio? ¿No? Es decir, no te pido el Sí. mes, es decir, No, allí ya no, no, sería no. demasiado entrar, ¿no? Pero, Correcto. No, depende muchísimo, es lo que dices. Depende de la estacionalidad, nos marcamos un ROAS objetivo, quizás el doble que otro mes o según la campaña. Está claro que no tiene nada que ver la activación o la tanto a nivel de captación como puede ser una campaña que enfocas pues un Black Friday, que aunque haya muchísima repetición, está claro que también hay muchísima captación, que es cuando quizás muchas personas también se unen o prueban nuevos productos, pero luego puede haber un mes donde hagamos más hincapié en lo que es fidelización a través de pues, una promoción exclusiva o un lanzamiento exclusivo a lo que es nuestra comunidad de Freshly Club, que al final no deja de ser nuestro programa de loyalty que tenemos. Eh, Depende de esto, claro, atribuimos un ROAS u otro a lo que es el mes en concreto. Entonces, un mismo KPI te sirve hoy que quizás mañana no, ¿no? sí, Con un número distinto. Entonces, esto también, por eso digo previsiones, las previsiones es muy importante que las adaptáis. sí, que aunque no tengamos la bola de cristal, al menos esté más o menos con un criterio adaptado a lo que es el planning, los objetivos del business plan. Y la última pregunta sobre eso y luego pasamos a otra Sí, parte que es más emocional, ¿vale? Así vale, dejamos, digamos, el cierre emocional, ¿no? Que se acuerda más, ¿no? De los números, ¿no? total. Pero por la parte del ROAS de lo que habla, ¿es un ROAS considerado sobre nuevos clientes o es un ROAS global, de ventas global? Tenemos el ROAS sobre nuevos clientes también, que Vale, esto que al final como es más principal para nosotros cuando hablamos de nuevo cliente, el coste de adquisición de cliente, que no tanto el ROAS, porque al final sí que el average order value de un cliente nuevo puede variar y normalmente es más bajo que uno fidelizado. Entonces, en vale, este caso, siempre miramos CAC en cuanto a captación y miramos ROAS global en cuanto al global de negocio. Y está vale. claro que tiene variaciones, como dices, ¿no? Porque allí integras todo. Entonces, por eso también es importante que luego sí que es verdad que las métricas de repetición las miramos más a mes vista, no tanto a diario, porque sí que las miras, pero quizás ya no tomas tanto decisiones diarias como puede ser en la parte de captación, sino ya son más mensuales porque depende mucho de lo que decía. Si hay unos días en concreto donde potencias esta parte de repetición a través de una promo exclusiva dentro de Freshly Club o no, o das unos beneficios para que gente que captaste se una al Freshly Club y luego al cabo de un mes puedes medir esta retención, ¿no? Y que hay unos periodos en los cuales pues una frecuencia de compra, un lifetime value, etcétera, etcétera. Entonces, mirarlo al día es como, no tiene sentido, no es accionable, ¿no? Entonces aquí sí que miramos pues toda esta parte de retención al detalle, también dependiendo mucho de, como decías, de en qué momento está el mercado. Es decir, en captación puedes llegar a asimilar un poco la estrategia
en un mercado u otro, porque al final es todo partes de un cliente que no te conoce, que quieres que se acabe convirtiendo en cliente, pero en cuanto a retención no tiene nada que ver un cliente en España que quizás ya lleva estos mismos 8 años que llevamos en Freshly con nosotros, con un cliente en Portugal que quizás pues la base de cliente repetidor es una cuarta parte proporcional al mercado de España, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedes esperar el mismo lifetime value, está claro. Entonces, bueno, es un poco también, pues esto, ir adaptándonos según lo que vamos viendo que nos dicen los propios datos. Estupendo, estupendo, súper clara. Ahora yendo un poco a la parte más emocional, ¿no? Es decir, ¿Vale? de este percurso que hicisteis, y bueno, pues que fuimos hablando a lo largo de la entrevista, bueno, pues me da la sensación que estáis creando un love brand, ¿no? O sea, Sí. una marca que quiere ser amada, ¿no? Por la nobleza un poco de lo que comunica y de lo que hacéis, ¿no? Sí. Y allí pues lo relaciono también a una campaña que lanzasteis recientemente, ¿no? Beloved by Your Skin, ¿no? Sí. Eh, entonces, una campaña 360. Me gustaría que me contaras un poco, bueno, pues su proceso de creación y qué tal os ha ido, ¿no? Es decir, si la valoráis de una forma positiva o cómo, ¿no? Pues es decir, una capa de 360 con tele, con exterior, digamos, ya salisteis del entorno propiamente digital, ¿no? Que me comentabas que es vuestro foco, vuestro fuerte. Sí. Y bueno, hicisteis una campaña más emocional, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Me cuentas un poco de Totalmente. ella? Sí, aquí siempre tenemos un poco no sé si decir discusión o como decíamos antes, ¿no? Esta parte más interna, de si lo que son campañas más 360, como decías ahora, ¿no? Que no solo incluye el online, sino que también incluye canales out of home o que podríamos decir más tradicionales, no tan digitales. ¿Cuándo hacerlas, no? Si son más always on, si son más one shot, si son más en épocas concretas del año. Y en este caso sí que es verdad que la campaña de estacionalidad cosmética más elevada, es decir, cuando las conversiones son más altas, cuando realmente el cliente está más próximo a realizar esta compra, es sobre todo campaña de, podríamos decir, entre abril, junio, que nosotros como hacemos, como culminamos en julio con una campaña que llamamos Freshly Days, ¿no? Que intentamos como un poco trasladar el efecto de Black Friday a un julio, a mitad de año, ¿no? Para poder, está claro que no es tan conocido como un Black Sí, Friday por el hecho de que es algo mundial, ¿no? Comúnmente conocido, pero sí que realmente hacemos como una campaña con descuentos, con regalos, con promociones, como quizás en mucho la más. cosmética lo sea, ¿eh? El Freshly Day Sí, sí, quizás sí, en la cosmética. total. Y entonces, pues eso, en estos meses de máxima estacionalidad es muy importante como generar esta parte de 360, que es decir, estás en continuo, ya no tanto funnel como lo entendemos, dreaming, considering, experiencing, sino que todo pasa a la vez, ¿no? Es decir, tienes que generar muchísimo dreaming porque al final es cuando el consumidor está más receptivo en cuanto a nuestro sector y tienes que generar también mucho, pues, parte de conversión porque sabes que también las conversiones son las más elevadas de todo el año, ¿no? Entonces, es un mix entre captación, lanzamientos, novedades, campañas que muchas, bueno, desde el inicio le llamamos protocolo mayo, pero como ya ves, te acabo diciendo que es de abril a junio, que es decir, ya no solo es mayo, sino que es todo este periodo de más de puesta a punto para el verano, de que el cliente pues ya empieza como la primavera también, todo lo que es la parte más emocional impacta mucho más, etcétera, etcétera. Y entonces fue cuando realmente este año pasado decidimos crear esta campaña que realmente era una campaña always on, pero que tenía estos picos, ¿no? De acciones puntuales en momentos clave, en los cuales pues generaba pues un momento como puede ser un lanzamiento, pues entonces activábamos la parte de tele. Teníamos una promo específica para un segmento, para un target en concreto de nuestros clientes, pues generábamos
pues lo que sea, una acción, una colaboración con una marca para poder regalar unas mini tallas con un neceser, etcétera. Es decir, como intentar buscar esta parte de acciones o activaciones que realmente fuesen distintas, que el cliente al final percibiera Freshly por todos lados, pero de formas distintas, ¿no? No solo con una ad o con una influencer o con a través de nuestras comunidades, sino el generar este punto de creatividad y de innovación con un contenido muy cohesionado y muy curado, ¿no? En todos, es decir, que siguiera una línea, una percepción para el cliente lo más cohesionada posible, ¿no? Lo más alineada posible, pero que fuese como a través de distintos inputs, también eventos propios, pero también de terceros, etcétera. Entonces, realmente, cuando son campañas así más grandes, pero que sabes, te puedes asegurar que si realmente esto genera impacto, los resultados retornan, es cuando puedes apostar por ellos, ¿no? Cuando hay más oportunidad de poder innovar porque sabes que quizás el riesgo es más bajo que en otras épocas del año que podrías hacer esto y los resultados no lo acompañan por estacionalidad, porque la gente se está esperando a las compras para un Black Friday, porque ya tienen el post Black Friday, por ejemplo, ya han gastado todo en Black Friday, entonces no tiene sentido porque no te va a generar en ese mismo momento un retorno. Entonces, bueno, es ir jugando con estas estrategias, también entendiendo muy bien cómo funciona un calendario anual, podríamos decir, dentro de lo que es cada una de las marcas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final se pueden amortizar estas acciones gracias a los resultados que puedes tener en esta época concreta del año, ¿no? Que sería Total. injustificable hacerla en otra época, ¿no? Sí, Porque quizás deberíais sacrificar las ventas de meses para poderlas recuperar, ¿no? sí. Entonces, pues oye, pues muy bien. Como veo, o sea, es decir, los relaciones a los números, o sea, inevitablemente. Está claro. No, no. Los resultados son Eh, clave. una última pregunta, ¿vale? Y luego te dejo en Sí, paz no, que va. en tu día. Estás abriendo tiendas físicas y bueno, pues decir, oye, ya se habla de omnicanalidad, ¿no? Y siempre se dice, oye, pues qué impacto tiene el digital sobre las tiendas físicas, pero mi pregunta es al revés, ¿vale? Es decir, ¿qué impacto tiene la apertura de una tienda física sobre el reconocimiento digital? Es decir, cuando abrís una tienda en físico, una zona concreta, aumentáis las ventas en digital de esta zona. Hay de todo, es decir, abrimos y vemos claramente que a largo plazo, es decir, al cabo de unos meses de la apertura, genera más atracción en el digital. Pero en los primeros meses es verdad que la tienda, por el hecho de ser una novedad, por el hecho de que el cliente repetidor que está allí en la zona quiere también vivir la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué más ilusión te hace que una marca en la cual tú llevas comprando quizás lo que es el canal e-commerce durante mucho tiempo, de repente te abran una tienda física en la cual también tienes unos beneficios extra a nivel de experiencias, a nivel de también de, pues, de servicios, de diagnósticos que tenemos en una Freshly Store que quizás en el online no puedes vivir, ¿no? Entonces, sí que genera un poco el hecho del cliente repetidor va a la tienda. Está claro que también nos ayuda muchísimo a la captación, ¿no? Esta parte del cliente que quizás no acaba de decidir o que pues no es consumidor online y quizás le gusta más ir a tienda física por la confianza que le pueda generar el tocar el producto, olerlo, hablar con la persona allí cara a cara y quizás ya no tanto chat o mail o WhatsApp. Y luego toda la parte también de experiencia, ¿no? Que puede generar una Freshly Store, en este caso, cualquier tienda física. Entonces, esto pasa un poco al inicio, ¿no? De que realmente vemos una migración, podríamos decir, del online al físico, que luego retorna por el hecho de que muchísima gente ve la marca en la calle al online. Entonces sí que luego vemos que incrementan las visitas al cabo de un tiempo, incrementa también la facturación en esa ciudad. Es Entonces es estupendo. algo que sí, sí, que Sí. vamos viendo también a lo largo del tiempo de ir abriendo más tiendas e ir como un poco traqueando este comportamiento del cliente.
Súper interesante. Pues Mireia, muchísimas gracias y bueno, pues te pregunto si nosotros buscamos siempre experiencias tan enriquecedoras como la tuya y por eso la última pregunta va sobre si te gustaría escuchar en los próximos podcasts bueno, pues vídeo, pues alguna marca concreta o alguna persona concreta que te gustaría escuchar su experiencia, ¿no? Es decir, nos nombras a alguien. Sí, claro, o sea, yo al final también soy como súper fan de marcas. Tengo muchas en la cabeza, quizás ahora me viene por toda la expansión que han hecho también, tanto a nivel de mercados, de producto y de canales. Hoff, bastante conocida y también que ha hecho un boom espectacular a nivel de expansión. Y luego una marca también dentro del sector de la moda que quizás no sé si la he escuchado mucho no la he escuchado mucho por podcast, entonces también creo que su experiencia puede ser muy chula, que sigo mucho a la fundadora, que es Bimani, es Laura Corsini, que, bueno, me gusta mucho el enfoque que hace como de marca a como personal, ¿no? También, como ella como fundadora, cómo vive el producto, cómo lo transmite a través de redes, esta pasión, estas ganas como de hacer llegar su mensaje y su propuesta de valor ya desde ella misma, ¿no? Como persona y como fundadora. Entonces, bueno, también toda la parte de comunidad tan fiel que ha creado es algo que realmente es un ejemplo a seguir para el resto de marcas y esta parte tan humanizada, ¿no?, de la marca. Así que me quedaría en el sector moda con estas dos. Pues la invitaremos seguro, ¿vale, Mireia? Y espero que Genial, podrás escuchar el podcast me en los encantaría. próximos meses. Pues estupendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues enhorabuena a Freshly Cosmetic y a todo el equipo. Total. Y de verdad sois un ejemplo a seguir, así que pues enhorabuena, ¿vale? Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo he disfrutado muchísimo y me has hecho sentir súper a gusto, súper cómoda, así que un placer y gracias de nuevo.